Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Jericó. Antiguo, fortificado, arrogante. Sus altos muros desafiaban a los cielos, como si quisieran contener incluso a los dioses. Pero la ciudad lo sabía. En el silencio de la madrugada, cuando los vientos del desierto contaban historias de un pueblo que marchaba con columnas de fuego y mar abierto, Jericó temió. Su rey hizo alianzas, sus centinelas vigilaban, pero el miedo ya vivía dentro de los muros. Pero Jericó hizo oídos sordos. Prefiero confiar en las piedras que en las profecías. Mientras circulaban entre las caravanas rumores de un dios que aplastaba imperios, el rey convocó reuniones de guerra. Se reforzaron las fortificaciones, se entrenaron los soldados y se cerraron las puertas antes del atardecer. La ciudad se cerró sobre sí misma, como si cerrar las puertas pudiera contener el avance de lo invisible. Las fiestas continuaron, los mercados seguían ruidosos, los sacerdotes mantenían sus rituales. Pero detrás de las sonrisas y las ropas coloridas, había ojos que miraban hacia el horizonte. Cada vez que aparecía una nube de polvo en el desierto, los corazones se hundían. Era miedo disfrazado de vigilancia. La ciudad que decía que no tenía miedo, temblaba en silencio. Los niños preguntaron por las personas que caminaron por el desierto. Y las madres cambiaron de tema. Los ancianos, alrededor de las fogatas, contaban historias antiguas de dioses locales y batallas ganadas, pero evitaban mencionar las historias que venían de Egipto. Porque incluso las leyendas de Jericó palidecieron ante los hechos del Dios de los hebreos. En lo alto de las murallas, los guardias vigilaban con lanzas en mano, pero con almas inquietas. Había algo diferente en esas personas. No conquistaron con violencia gratuita, sino con orden, propósito y obediencia. No llevaban estatuas, ni banderas con símbolos divinos, solo el arca, un arca sencilla, pero que hacía temblar a los reyes. ¿Cómo puede un arca hacer temblar las paredes? Jericó no entendió. Pero tenía miedo. Y así, noche tras noche, la ciudad yacía en lechos firmes, entre muros gruesos, pero con sueños frágiles. Porque en el fondo lo sabían, ningún muro es lo suficientemente alto cuando la guerra es contra el mismo cielo. Y el cielo se movía. No con relámpagos, sino con pasos. No con truenos, sino con promesas. Y Jericó estaba bajo asedio, no por espadas, sino por la inevitable justicia de un Dios en marcha. La casa de los muros altos. Y en medio del tumulto de la ciudad, en lo alto de una muralla, había una casa. La morada de una mujer cuyo nombre los hombres conocían por susurros, Rahab. Sus ojos habían visto demasiado, sus manos ya no temblaban, su corazón había aprendido a protegerse. Pero Rahab escuchó. No solo escuchaba los pasos de los clientes o los rumores del mercado, también escuchaba las historias que venían del desierto. Historias de un pueblo liberado por un Dios invisible. Historias del mar que se abrió, reyes derrotados, ciudades que cayeron sin espadas. Algo dentro de ella dijo, esto es verdad. Y aún sin entender, empezó a creer.
Rahab vivía en sombras y silencio. Su techo estaba hecho de piedra, pero su alma estaba hecha de preguntas. Vivió con los ojos abiertos, no por curiosidad, sino por sobrevivir. Conocía los rostros de la ciudad como quien descifra enigmas, los que salían del deseo, los que salían de la desesperación, los que salían de la soledad. Pero ninguno de ellos le dio respuestas. Solo más ecos en el vacío. Desde lo alto del muro, Rahab podía ver el desierto. Vi el horizonte donde el cielo tocaba la tierra. A veces me quedaba allí parado durante horas, escuchando el viento, tratando de descifrar los rumores que llegaban en fragmentos. Sabías que algo iba a suceder. Algo más grande que los ejércitos, algo que ni siquiera Jericó podía detener. Era como si la arena misma llevara un mensaje. Por la noche, cuando la ciudad dormía, ella encendía una lámpara y pensaba. Los dioses de su tierra no hablaron. Los ídolos de piedra no respondieron. Pero las historias de ese Dios, en el que liberó a los esclavos y convirtió el agua en un camino, conmovieron algo profundo en su alma. Era como si cada palabra que escuchaba fuera un hilo que la sacaba de una vida que nunca eligió, hacia algo que todavía no entendía, pero que ya anhelaba. Ella recogía rumores como quien colecciona piedras preciosas. Guardó todos los detalles sobre estas extrañas personas y su misterioso Dios. Cada historia, por lejana que fuera, se volvía más real que los rituales vacíos que veía en su ciudad. No sabía cómo orar, pero quería hacerlo. No sabía el nombre del Dios verdadero, pero ya le temía. Y en algún lugar entre el deseo y el miedo, nació la fe. Fue en esta tensión entre el mundo que conocía y el mundo que le anunciaban que Rahab comenzó a vivir. En el corazón de una ciudad endurecida, una mujer se convirtió en tierra fértil. Y aunque nadie lo sabía, ni siquiera ella lo comprendía del todo, algo extraordinario estaba sucediendo en aquella casa en lo alto de los muros. Un extranjero estaba escuchando a Dios. Y en silencio preparándose para decir que sí. Presagios y silencio. Entonces, en esa tarde cualquiera, dos hombres llegaron a su puerta. Diferente. No buscaban una cama, buscaban un techo. Sus ojos estaban atentos, sus palabras mesuradas. Hebreos. Espías. Rahab los reconoció no por sus ropas, sino por el mismo fuego que brillaba en sus propios ojos, el fuego de la promesa. Sin dudarlo, les dio la bienvenida. Subieron a la terraza. Se escondieron bajo las ramas de lino. Ella les ofreció refugio y riesgo. Porque había una certeza mayor que el miedo, su Dios era real. Y ella quería ser parte de esa historia. En el silencio que siguió, Rahab se dio cuenta de que ese momento era más grande que ella. Los espías no eran simplemente hombres con una misión, eran señales vivientes de que el cambio estaba cerca. El juicio que se cernía sobre Jericó había cruzado su umbral, pero en lugar de destrucción, había traído oportunidad. En lugar de condena, una oportunidad. El miedo que antes la había paralizado ahora se convirtió en coraje. Ya no tenía dudas, estaba ante el Dios verdadero, y ese encuentro fue el punto de inflexión en su vida. Mientras los hombres se escondían bajo los haces de lino,
Rahab recordó las historias que había escuchado y se dio cuenta de que ahora era parte de ellas. Ella, una mujer sin voz en la ciudad, se había convertido en una pieza clave del plan divino. Al acoger a estos extraños, no solo estaba protegiendo a dos hombres, estaba abriendo su hogar, su corazón y su destino a la obra de Dios. En medio del peligro, nació un pacto silencioso. Y aún sin palabras solemnes ni ceremonias sagradas, el cielo estaba atento. Una fe increíble. Sé lo que hizo tu Dios en Egipto, dijo Rahab con voz firme, como si estuviera leyendo un decreto antiguo. Lo sabemos. Todos aquí temblaban. Oímos cómo abrió el mar rojo, cómo destruyó a los reyes con la fuerza de un aliento. Los hombres guardaron silencio. Aquella mujer, considerada impura por muchos, hablaba con la convicción de una profetisa. Juradme por el Señor que, así como yo os perdoné la vida, vosotros también perdonaréis la mía. Y de mi padre, de mi madre, mis hermanos, mis hermanas, toda la casa de mi padre. Ella no solo pidió para ella misma, ella pidió todo lo suyo. Y los espías juraron. Un pacto sellado no con sangre, sino con fe. El hilo escarlata. Antes de bajar por la cuerda que colgaba de la pared, le dieron una señal, un hilo escarlata. Delgado pero potente. Una línea entre el cielo y la tierra. Debería atarlo a la ventana. Así, cuando llegara el ejército israelí, sabrían qué casa dejarían libre. Rahab sostuvo el cordón rojo como si estuviera sosteniendo su destino. En ese momento, ella ya no era solo una mujer de ciudad, era parte de una promesa. La mentira que salva. Los soldados de Jericó llamaron a su puerta. Estaban buscando a los extraños. Ella mintió. Dijo que ya se habían ido, que tal vez podrían alcanzarlos en el camino hacia el Jordán. La búsqueda fue en vano. Su mentira, en ese momento, se convirtió en un acto de fe. Una protección. Una elección. Y Dios la vio. No fue una mentira nacida de la cobardía, sino del coraje. Ella eligió su lado antes incluso de ver el resultado. Al esconder a los espías entre los haces de lino, escondió también su propia vida en manos de aquel Dios que todavía no conocía plenamente, pero en el que ya creía plenamente. Esa decisión la puso en un camino que iba en contra de su ciudad, de su gente, de su cultura. Mientras Jericó confiaba en sus muros, Rahab confiaba en algo invisible, la promesa de un Dios que derriba fortalezas con viento y trompetas. En la oscuridad de la noche, se convirtió en una aliada de la luz. Había riesgo. Si la descubrieran, la ejecutarían como traidora. Pero ella prefirió la verdad de la fe a la seguridad de la omisión. Sus palabras, aunque eran falsas a los oídos de los guardias, eran verdaderas ante el cielo. Porque en el fondo, no se trataba de lo que decía, sino de lo que creía. Dios no solo la vio. Dios la honró. Tu coraje quedó grabado, tu elección ha sido recordada. Y su mentira quedó como la marca de un corazón que decidió salvar vidas en nombre de la esperanza.
Una esperanza que se vería respondida con la salvación, no solo para ella, sino para todos sus seres queridos. La caída y la salvación. Días después, los muros de Jericó temblaron. No con catapultas ni lanzas, sino con trompetas. Para marzo. Por la obediencia. Por decreto de lo alto. Los muros se derrumbaron. Todo cayó, excepto la casa de Rahab. El cordón escarlata ondeaba desde la ventana como un estandarte de redención. Sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, todos estaban con ella, a salvo, protegidos por la promesa hecha entre las ramas de lino. La tierra tembló y los gritos de Jericó se mezclaron con el sonido de las trompetas. Los hombres corrieron, las mujeres gritaron, la orgullosa ciudad cayó de rodillas ante el Dios invisible. Pero dentro de la casa de Rahab, el silencio era sagrado. Manos unidas, ojos cerrados, corazones apretados, allí, la fe sostenía las piedras. Ella no gritó, ella no lloró. Él simplemente mantenía su mirada fija en el hilo rojo, que bailaba con el viento como un sello entre el cielo y la tierra. Cada fibra de esa cuerda parecía contener la voz de Dios: no temas. Yo te conozco por tu nombre. Los soldados de Israel avanzaron, espada en mano, pero cuando vieron el cartel en la ventana, se dieron la vuelta. No entraron. No se tocaron. La casa de la prostituta se convirtió en un altar. Lo que una vez fue vergüenza, ahora era refugio. Aquel que una vez fue despreciado, ahora fue recordado. Y cuando todo terminó y el polvo se asentó sobre los escombros, Rahab dejó su hogar y entró en una nueva tierra. Ya no como residente de Jericó, sino como hija de la promesa. Entre los escombros de la ciudad destruida, Dios había preservado un milagro y tenía un nombre. El extranjero entre los elegidos. Ella fue bien recibida entre el pueblo de Israel. La prostituta de Jericó pasó a formar parte del pueblo elegido. Y lo que es mejor, unió fuerzas con un hombre llamado Salmón. Él tuvo un hijo, Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró al rey David. De esta mujer, que había oído hablar de Dios y creyó, nació el linaje del que vendría el Mesías. Rahab no solo fue salvada, fue transformada. Su antigua identidad no la siguió como una sombra, sino como un testigo. Entre las tiendas de Israel, ella fue recordada no por lo que había sido, sino por lo que Dios había hecho en ella. Una historia marcada por la gracia, que desafió el pasado y anunció el futuro. Con el tiempo, aprendió las costumbres, cantó los salmos, celebró las fiestas. Los hijos de Israel la llamaron hermana. Ella, una extranjera, ahora era parte de la alianza. No por nacimiento, sino por fe. Una fe que la puso al lado de los patriarcas, de los profetas e incluso del propio rey David, su descendiente. Y fue a través de Booz, su hijo, que la compasión y el honor se convirtieron en los sellos distintivos de ese linaje. La generosidad que mostró hacia Ruth, otra extranjera, fue un eco de la historia de su madre. La misericordia heredada de una mujer que eligió creer antes incluso de ver.
La historia de Rahab es como el cordón escarlata que salvó su hogar, visible, vibrante y extendido a través de generaciones. Al principio, una mujer sin nombre y sin esperanza. Al final, un nombre inscrito en la genealogía de Cristo. La gracia no solo la alcanzó, sino que la hizo parte del plan eterno de redención. El filo de la gracia. Rahab escuchó. Y en medio del ruido de la idolatría y del orgullo, ella reconoció la voz del Dios verdadero. Ella hizo lo que muchos en Israel tardaron en hacer, creyó antes de ver. Y por eso ella fue salvada. Por la fe. Hoy en día, su nombre permanece en las Escrituras, en el linaje de Jesús, en el libro de Hebreos, entre los héroes de la fe. Y cada vez que alguien escucha una promesa y se atreve a creer, el hilo escarlata se estira de nuevo.